¿Qué tal, amigos? Nos encontramos con Laureano Turienzo, que es uno de los mayores especialistas del mundo en el sector de retail. Le conozco desde hace no mucho tiempo, pero desde luego que es una experiencia brutal seguirle, conocer cuál es su visión, cuáles sus planteamientos, sus grandes conocimientos del retail de todo el mundo. Es presidente de la Asociación Española del Retail, de la cual desde Fruit Attraction, desde Meat Attraction también formamos parte. Por tanto, en primer lugar, un mensaje, Laureano, de bienvenida y de agradecimiento por acompañarnos en estos momentos. Muchas gracias y sobre todo a ti por invitarme, y sabes que siempre que me llames ahí estaré. Es un absoluto placer estar contigo y con el resto de la gente. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quería plantearte, ¿no?, que básicamente tratamos de pintar nuevos escenarios, qué es lo que más o menos entendemos todo que puede ir ocurriendo una vez que finalice todo este periodo de alarma, de confinamiento, de cierta vuelta a la normalidad. Desde luego el sector retail, alimentación no ha parado de funcionar, con un incremento importante además también en ventas, sobre todo de productos frescos, adaptando la instalación, el punto de venta con todas las medidas higiénico-sanitarias de seguridad y de salud. Desde tu punto de vista, ¿qué cambios consideras que han venido para quedarse en este sentido y cuáles no? Vamos a ver, yo lo que sí que, como yo realmente creo que estamos en un escenario completamente distinto, no esperado, que todavía no sabemos muy bien hacia dónde va a ir, pero sí que es verdad que yo cuando oigo hablar mucho del nuevo consumidor, ¿no? Del nuevo, bueno, yo sospecho mucho y me echo mucho hacia atrás en lo del nuevo consumidor, porque todos nosotros tenemos decenas de nuevos consumidores a lo largo de nuestra vida dentro de nosotros, ¿sabes? O sea, y por ejemplo, en los últimos 5 años, el impacto que ha tenido Internet sobre nosotros, el impacto que ha tenido los móviles sobre nuestra forma de consumo. Nosotros enviamos miles o miramos mucho más la pantalla de teléfono que hace 3 años, hace 1000 días, ¿no? Por no hablarte de cómo nos informamos, cómo vemos el cine, o sea, ha habido tantísimos cambios, ¿no?, que evidentemente este es otro cambio más que va a haber, pero la diferencia entre los anteriores y este es que este realmente no fue ni consultado, ni fue elegido, ni fue viajado hacia él. Es un choque, una grieta de repente sin esperarnos, que ninguno sabíamos, porque todos los anteriores cambios que te he comentado han sido progresivos. Esto no fue nos levantamos de un día para la mañana y empezamos, pero aquí de un día para otro, por primera vez en la historia de la humanidad, resalto, la primera vez en la historia de la humanidad, y esto va desde Babilonia, se han cerrado masivamente millones de tiendas en el mundo. Ni siquiera en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial sucedió algo igual, porque solo sucedió en zonas de conflicto bélico, no a nivel mundial. Entonces, fíjate las dimensiones de donde estamos entrando, y dicho eso, yo digo, habrá cosas que evidentemente empecemos a habituarnos. Esto es un camino de por lo menos 2 años, como vamos, en el mejor de los casos. Entonces, seguramente habrá muchas cosas, bueno, algunas cosas que se queden con nosotros, como siempre ha sucedido en la historia del consumo. Las modificaciones de formas de consumo han dejado cosas que se quedaron con nosotros, como siempre. Lo único que no sabemos cuáles. Yo aventuro que tendrá mucho que ver con la seguridad. De la misma forma que el 11S nos trajo con la seguridad en los aeropuertos, ya no se fue de nosotros. Aquí seguramente veremos esto. ¿Tiene sentido que después de 2 años seguidos de mamparas en los cajeros, alguien decida quitar las mamparas de los cajeros? Pues posiblemente se queden ya. Porque tampoco estorban. Simplemente Sí. han venido para quedarse. Sí que es cierto que en China, por ejemplo, sí que hemos visto esta vuelta a la normalidad del comercio, el inicio de la actividad ferial, el inicio de la actividad comercial, los grandes centros comerciales ya han abierto también. ¿Qué primeras experiencias o qué primeras impresiones crees que de esta nueva apertura, de esta nueva normalidad en China has podido observar?
Yo primero también decir un poquito también que soy muy reacio al término nueva normalidad, desde el punto de vista de analista, ¿no? Porque o es nuevo o es normal. Las dos cosas a la vez no puede ser. Es imposible. O sea, a partir de ahí ya empezamos mal, lo de nueva normalidad. Bueno, en este nuevo escenario, ¿vale? En este nuevo escenario, lo que estamos viendo es que se aventuró muy rápidamente que la gente abandonaría totalmente las tiendas físicas, lo cual es ridículo. Es ridículo porque sería como decir que la historia de la humanidad en 2 meses va a cambiar drásticamente. Y como todo esto es progresivo, pues sucederá, ¿no? Y lo que estamos viendo es que eh, después de haber estado en el abismo, entre comillas, en el infierno, estar en algo tan serio como que en China encierren a 11 millones de personas literalmente a ciertos barrios con más de 75.000 personas, donde se sitiaron literalmente, se hicieron barreras y muros donde no podía entrar ni salir nadie y se cerraron incluso hasta supermercados en esos barrios, tal, en esos mismos barrios, 90 días después, la gente, cuando ha podido, ha ido a tiendas. Entonces, lo que estamos viendo es que la gente, poco a poco, con medidas de seguridad, sin volverse loco, llamando de volverse loco, pues la gente está regresando a las tiendas. Lo que sí que es verdad es que durante este regreso y en este regreso, los consumidores son distintos, pero por una cuestión ni siquiera elegida, que esa es la clave de todo lo que yo entiendo. Se ha disparado Internet. ¿Por qué se ha disparado Internet? Hombre, porque era la opción A y no había opción B. O sea, no ha sido elegido. Ahí, pues veremos los que se quedan. ¿La gente consume distinto en las tiendas? Hombre, es que es imposible no consumir de otra forma distinta. Es que tiene que hacer cola, tiene que entrar en un sitio restringido y tiene que salirse pronto. Y encima tiene que ir con guantes. O sea, no has decidido eso. Oiga, es que consume distinto. Hombre, es que es imposible no consumir distinto. Entonces, yo creo que vamos a ir aprendiendo, según avance, qué cosas son forzadas y qué cosas se quedarán con nosotros. Aventurar a día de hoy qué cosas se quedarán con nosotros o sacar conclusiones muy concluyentes de los movimientos o las formas de consumo cuando están forzadas, pues ojo con eso, ¿eh? Es que con tomar decisiones con eso, efectivamente. En cualquier caso, sí que comparto contigo que todo lo que tenga que ver con la seguridad dentro del establecimiento probablemente ha venido para quedarse. ¿Para qué quitarlo una vez que haya cierta normalidad? Pero probablemente sí que los valores del propio consumidor, es decir, sus motivaciones de elegir un producto, una determinada marca o no, probablemente se vean modificados en algún sentido. ¿No crees que estos valores serán distintos, que valorará otra cosa el consumidor, no del recinto donde compra, no del lugar donde compra, sino del producto que compra? Sí, vamos a ver. Sí, no, eso seguramente. Es que fíjate, yo creo, Raúl, que hay que ver como dos escenarios, primero sería el escenario este de 2 años más o menos hasta que llegue la vacuna y que se distribuya, porque claro, hasta que no llegue ese escenario es literalmente imposible que sucedan imágenes como el Black Friday con la gente abarrotada en una tienda para coger las cosas. Eso ha muerto. Hasta que no llegue esa nueva normalidad de la que hablan, que yo reniego un poquito de esa antinomia, pero bueno, que en ese viaje, en ese periodo, evidentemente van a suceder unas cosas. Y en el periodo posterior, yo creo que ahí sabemos muy poquito. Es como una galaxia lejana que todavía no sabemos. Y hablar del periodo posterior a estos 2 años es aventurarse. Fíjate lo que el mundo ha cambiado en las formas de consumo de todas las tiendas. Insisto, en 3 meses, 4, enero el mundo parecía normal, ¿eh? Lo era, efectivamente. ¿Vale? Entonces, me centraría en esos 2 años y luego no. En esos 2 años va a haber formas de consumo que van a cambiar, pero porque no hay, porque es obligatorio, o sea, por todo el escenario y tal. Y luego, en cuanto a las marcas,
esa parte emocional por la que se van a elegir cosas, es evidente que, y eso la historia nos lo dice, porque yo he estudiado mucho lo que te comentaba antes de entrar en la reunión, que he estudiado todos las periodos de posguerra, las catástrofes, etcétera, que es lo más parecido a lo que Esta está situación. sucediendo. Y es verdad, en todos, por ejemplo, en Katrina, lo he estudiado bastante en Florida, además soy profesor en la Universidad de Florida, lo primero que se agotó fue el papel higiénico, ¿eh? Sí, Y las latas de conserva y todo, o sea, fue matemáticamente lo mismo. idéntico. Se disparó el online, o sea, calcado. En el SAR, muy parecido, tal. Entonces, ¿y qué pasó después? Lo que sí que pasó es que emocionalmente la gente empezó el precio baja un poquito y el tema de la seguridad sube y empiezan a ser a mirar muy bien a aquellas marcas que han estado con ellos en los momentos malos. ¿Sabes? Eso la gente en su emoción, pues lo lleva, ¿no? Y bueno, y a lo mejor, pues, colectivos que mientras los demás han estado yendo abriendo sus tiendas y se han estado jugando su salud y su seguridad como miles, cientos de miles de cajeros, cajeras, no sé qué, pues le tendríamos que agradecer algo versus otros colectivos de tiendas que deberían haber estado abiertas porque vendían alimentación y la cerraron y no supimos nada de ellos hasta pasado mucho tiempo. Entonces, bueno, pues el consumidor debería saber quién estuvo jugándose la vida, la salud, para que no le faltase nada y quién del día a la noche pues desapareció. Eso pasará factura. Absolutamente. En cualquier caso, sí que es cierto bueno, siempre detrás de momentos de gran crisis, de momentos de gran parón, salen oportunidades, ¿no? Especialmente dentro de la industria de la alimentación, observamos cómo todo lo que tenga que ver con productos de conveniencia, eh, todas las críticas que existían al plástico que hace apenas unos pequeños meses y ha vuelto a salir ahora como la solución que mejor garantiza toda la seguridad y toda la trazabilidad del producto alimentario, ¿no? Eh, ¿Crees que no tanto a 2 años vista, sino en un momento más cercano, probablemente en esta salida de la desescalada más cercana, más en el corto plazo, pueden existir nuevas oportunidades de cara a los fabricantes, a los industriales del sector de la alimentación? No, no, sin duda, eso se vuelve a repetir la historia. Insisto que no podemos ser tan arrogantes como decir que estamos viviendo un momento único en la historia de la humanidad, porque es un momento de crisis, que en un momento fueron guerras, en otro fueron desastres naturales y aquí ha sido un microorganismo que no le esperaba ni Dios, ¿no? Pero lo que sí que es verdad, en todo esto que me dices, fíjate hasta tal punto que el enemigo número uno era el plástico, las bolsas de plástico y tal, y con razón por dónde íbamos. Hoy, en Estados Unidos, varios estados han empezado a plantearse prohibir las bolsas Reutilizables. reutilizables, ¿sabes? Diciendo, utilice plástico porque es lo que, al final, lo que para la salud va a ser lo mejor. Fíjate ese cambio drástico que, claro, es que dice, bueno, pues aquí tengo que ir por aquí. Entonces, yo sí que creo que hay fabricantes o marcas, etcétera, que evidentemente que sean los más ágiles para entender el momento que está viviendo y sobre todo yo creo que la palabra es hasta ahora es empatía. O sea, aquel que no sepa simplemente esto no va ya de números, ¿eh? O sea, en momentos de crisis, en momentos de bonanza, el algoritmo es perfecto, ¿eh? En momentos de crisis, el algoritmo tiene que ir con el corazón, ¿eh? Y con Mm, algo más, ¿eh? mm. Porque el algoritmo por sí no te... Entonces, yo creo que en este momento, más allá de saber los números que no, de los consumidores, tienes que saber el sufrimiento de los consumidores, su ansia,
sus miedos, etcétera, ¿no? Y entonces las marcas que sepan ir más allá del número y del algoritmo y combinen con esto, pues saldrán muy hacia adelante, entre otras cosas porque lo entenderá mucho mejor a los consumidores. Sí, todo lo que tenga que ver con una hiperpersonalización del producto, del Sí, servicio que podamos estar ofreciendo. Lo estamos viendo en los anuncios de la televisión. Prácticamente todos los anuncios son hiperemocionales. sí. En el sentido de cuando A veces volvamos un a... poquito demasiado, ¿eh? A A veces mí se me salta la lágrima de vez en cuando, también cuando lo veo. sí, 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 sí. Y a lo mejor también te digo una cosa, cuando llevemos 3 meses de anuncios hiper Emocionales, corazonales y tal, puede ser que terminemos un poquito hartos. Y lo disruptivo cansados, pero será bueno, lo otro, otra vez lo útil, ¿verdad? sí, 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 sí. Bueno, ya vamos acabando, que no quisiera entretenerte mucho. Si tuviese que sacar una moraleja de todo esto, nos has contado ya muchas cosas, cómo se repiten casi a lo largo de la historia todos estos momentos, todas estas salidas, todos estos faseos. Si tuvieses que sacar una pequeña moraleja, una pequeña conclusión, una pequeña recomendación que lanzar a nuestra audiencia, ¿qué te gustaría compartir? Hombre, pero además es que yo creo que no es ni siquiera discutible. Nada nuevo bajo el sol, bajo el paraguas de la humanidad. O sea, lo vamos a pasar mal, saldremos de ello, sin lugar a dudas. Mm, En el camino, evidentemente, pues sufriremos. Y mira, en el último ciclo, para que tengas una idea, desde el punto de vista de consumidor, mm, ya de cómo impacta, cosas que han impactado y han cambiado el mundo del consumidor en 100 años, que es una nanocifra en la historia de la humanidad. Mira, hemos tenido la Primera Guerra Mundial, la posguerra de la Primera Guerra Mundial, los 50 millones de la fiebre española. Hemos tenido la Segunda Guerra Mundial, la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Hemos tenido la crisis del 73. Hemos tenido la .com. Hemos tenido la del 2008. Y ahora tenemos esto. Mira, pues suman unas 10. Sale a una cada década, más o menos. mm, Tuvimos una gran suerte que fue los años 50 y 60, que no hubo gran cataclismo. Luego llegó el petróleo, ¡pum! Cambió el mundo, 73. Luego tuvimos dos 80-90 muy buenos. Y ahora toca lo menos bueno. Entonces, al final, siempre han sido ciclos que han impactado muchísimo en las formas de consumo, por supuesto en el retail, muchísimo, pero de todos hemos salido y de todos han nacido oportunidades absolutamente brillantes. Internet no sería lo que es hoy sin el crack de las .com. mm, Hubiese sido imposible, mm, jamás. mm. Y porque fue la gran prueba, ¿no? Y desde luego, después de la Segunda Guerra Mundial, a lo mejor pues no hubiese aparecido pues esas creaciones tan grandes de urbe y todo el advenimiento de los centros comerciales que hubo. También el 2008 nos trajo muchas cosas nuevas en las formas de consumo. De hecho, esa crisis enorme dio lugar a posiblemente dentro del consumo el mayor prodigio desde el punto de vista de las empresas de talento, que fueron todos los unicornios Mm. en la economía, que antes no existían casi unicornios. A partir de la crisis de 2008 empiezan a nacer los unicornios Mm, y empieza a cambiar todo. mm, desde luego. Ahora es verdad que se ha puesto de manifiesto también la importancia de las asociaciones sectoriales de cara a defender derechos, a promover protocolos, a acompañar a las empresas que de forma individual pueden tener su pequeña tienda o su pequeña, mediana o gran tienda, pero desde luego el papel de las asociaciones en estos momentos yo la he considerado como fundamental. Eh, Como presidente de la Asociación Española del Retail, ¿cómo resumirías, ¿no?, este gran papel, estos grandes valores que tiene la asociación para con todos sus asociados y todo el mundo retail? Sí, bueno, primero decir que evidentemente nuestra asociación nace en origen, nace una asociación justamente suprasectorial. O sea, no queríamos encajonarnos en ningún sector, porque para eso estaban las asociaciones sectoriales, que vamos, que son, o sea, no es discutible que son absolutamente necesarias. Entonces, nuestro papel era
ese papel en torno al consumidor y entonces en nuestra asociación hay, pues desde escuelas de negocios como SLSI, ahí estáis vosotros, pero está también Telefónica, está Oran, está Cinesa, está, hoy acaba de entrar Leroy Merlin, está Mediamar, está, o sea, muy, muy por encima, y entonces nuestro papel tenía que ver con la investigación de las formas de consumo, con la conexión entre sectores que jamás se habían conectado y cero sectorial. Lo que sí que es verdad que de una forma eh, absolutamente, incluso si te digo, hasta de nuestra filosofía y circunstancial, y va a ser puntual y nada más, sí que hemos intervenido y hemos estado hablando con el ministerio y hemos estado presionando todo esto porque entendíamos que era un momento tan absolutamente clave para la pervivencia del retail español en general y que nosotros teníamos algo que el resto, entre comillas, de asociaciones no tenía, que era esa transversalidad donde entraban la gente, en la parte académica, los proveedores de servicios, los más importantes, y los retailers de todos los sectores. Entonces, creíamos que nuestro punto de vista debía ser escuchado, pero siempre desde el punto de vista para ayudar, para que entendieran la importancia del retail en general, y hemos intervenido, pero nosotros nuestro rol no iba desde luego y renunciamos absolutamente a cualquier suplantación de cualquier otra organización sectorial. Las organizaciones sectoriales son absolutamente necesarias, fundamentales, es lo que vertebra, es lo que hace avanzar, y nosotros hemos hecho un papel absolutamente espontáneo, siendo conscientes de que no era nuestro rol, de que era espontáneo, porque íbamos ahí a intentar ayudar en un momento absolutamente, entre comillas, trágico. Desde luego. Muy bien, Laureano. Pues por mi parte, muy, muy agradecido. Me ha alegrado mucho a nivel personal verte también, verte tan activo, Sí. que no paras. Nos consta que estás trabajando muchísimo a nivel mundial. Estamos deseando empezar ya nuestra actividad ferial a partir del 1 de septiembre también, para poder contar contigo en alguno de los trabajos, estudios y presentaciones que podamos estar haciendo, aterrizándolo al mundo retail de alimentación frescos, que tenemos proyectos muy interesantes en común. Y nada, y desearte que vaya todo muy bien. No nos podemos dar la mano y darnos un abrazo, pero desde luego el codo no nos lo va a quitar nadie para poder seguir sumando. Seguro. Seguro, y sabes que siempre es un placer estar contigo, y donde me llames allí estaré. ¿De Fenomenal. Muchas gracias, Laureano. Un fuerte abrazo. Gracias, un saludo a todos. Gracias.